buenos días con todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a la Casa de la Defensoría del Pueblo. Este día nos vamos a encontrar para realizar la jornada de trabajo y formación, refugio y trata de personas. El objetivo de la jornada, mejorar nuestro conocimiento y nuestra respuesta institucional para la protección de las personas víctimas de trata en necesidad de protección internacional y de las refugiadas y solicitantes de condición de refugio en situación de trata de personas. Para inaugurar este evento vamos a escuchar las palabras del doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo. Gracias. Me permiten hacerlo desde aquí, por un poco de comodidad. Bueno, en primer lugar, muy buenos días, amigos, amigas, compañeros y compañeras de la institución, personas que vienen invitadas de otras instituciones. Realmente es un placer recibirles y que compartan este evento que para nosotros es muy importante. Un saludo especial a John, representante de ANUR, Gentiana, de Fundación Esperanza. Ciertamente ellos ya lo saben, lo he dicho muchas veces, son instituciones que como Defensoría del Pueblo valoramos mucho por todo el apoyo, el aporte que han significado en estos temas que nos unen, en los temas de derechos humanos y específicamente en temas de movilidad, y el día de hoy en personas en situación de refugio y de trata. Así que siempre complacido de que podamos continuar, pues querido John, querida Gentiana, realizando estos eventos y compartiendo los espacios de trabajo como lo venimos haciendo a lo largo del país con el compromiso que hemos asumido. Me gustaría señalar algunas ideas alrededor del tema que se va a tratar, que creo que es muy importante, porque precisamente coincide con lo que hemos venido haciendo durante este tiempo. Este tiempo hemos venido trabajando y pensando permanentemente en lo que sería un sistema de promoción y protección de derechos. Lo hemos hecho por encargo de la Asamblea Nacional. Aquí en el mes de enero tendremos que presentar un proyecto de ley. Nos han solicitado que presentemos un proyecto de ley con respecto a la creación de un sistema de promoción y protección de derechos. Y esto, claro, nos ha hecho reflexionar mucho sobre lo que significa la protección de las personas. Y hemos llegado a muchas conclusiones, pero yo quiero señalar solamente una conclusión a la que yo he llegado, y es que el sistema penal no es suficiente para garantizar la protección de las personas, mucho menos para garantizar la restitución de las personas. Es verdad que las personas, cuando son víctimas de un delito, parte de su reparación es pues que se realice justicia, pero eso no significa la restitución de sus derechos, mucho menos la restitución íntegra de sus derechos. Y a veces creemos que la sola existencia de la norma penal que sanciona un delito cumple con el deber del Estado de garantizar el derecho a la persona. En este caso, por ejemplo, la violencia contra la mujer. Pensamos que si la violencia es sancionada, tipificada como delito y sancionada, la mujer ha sido protegida, y no es verdad. En el caso de las personas víctimas de trata, pensamos que el hecho de que exista una norma que sanciona la trata, lo cual está muy bien, protege a la víctima o previene el cometimiento del delito, no es verdad. La sola existencia de la norma penal no garantiza la protección de las personas. Y por lo tanto, el deber del Estado tiene que ampliarse a garantizar efectivamente esta protección. Y esto ya significa un cúmulo de acciones más que pasan pues por tener normativa eficaz, normativa suficiente respecto a la trata de personas y a su protección. Normativa suficiente respecto a la protección a la persona en refugio. Y además de las normativas, desarrollar política pública, desarrollar programas y desarrollar acciones que permitan esta protección. Ahí ya puede haber un cúmulo de acciones, entre las casas de acogida. Y una de las acciones que creo que hay que plantearse seriamente es que efectivamente una medida de protección para las personas de trata debe ser pues que puedan ser declaradas en situación de refugio
y que se garantice que no regrese al territorio del que ha salido y en el que su integridad física o su vida está en peligro. Creo que es muy claro de que no es suficiente para el Estado hacer una interpretación fría del papel y fría de la norma, cuando la realidad nos dice que una víctima de trata, que ha sido movilizada de su espacio de vida, forzadamente, y ha sido pues llevada a situaciones extremas, bien sea de prostitución, bien sea por situaciones de trabajo forzado, por cualquiera de estas razones, es una persona que está corriendo serio peligro en su integridad y en su vida. Y que si debemos garantizar la integridad de esta persona, debemos activar todos los mecanismos que sean necesarios. Y si uno de estos mecanismos es brindarle refugio a la persona, así debemos hacerlo. Entre otras muchas medidas que se pueden tomar, ciertamente, yo estoy mencionando una de ellas, o quizás dos, con el fin de garantizar a las personas pues su estabilidad emocional, su estabilidad física. Y creo que ya debemos reflexionar sobre esto, sobre ampliar ciertamente los conceptos para tener un Estado verdaderamente garantista en todas las situaciones. Así que debemos dar el salto de la norma penal al sistema real de protección de derechos en todas las situaciones, especialmente a las personas que están en una situación de vulnerabilidad, a las personas que necesitan una atención prioritaria, a las personas que requieren una protección especial por el momento en el que se encuentren. Me parece que este día va a girar alrededor de estas reflexiones y muchas otras, por supuesto, que ustedes la irán desarrollando, pero creo que esta idea central ya justifica todos los esfuerzos que se han realizado alrededor de este espacio de reflexiones que vamos a tener. Así que, de esta manera, yo les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros invitados, a las personas que trabajan en la Defensoría también, y aprovechemos este día de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivadeneira, por sus palabras. La Defensoría del Pueblo, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y Fundación de Esperanza han decidido organizar esta jornada de trabajo con representantes de instituciones del Estado, sociedad civil, agencias de Naciones Unidas y academia con conocimiento y experiencia en materia de trata de personas y refugio, con la finalidad de obtener una hoja de ruta anclada al trabajo de las diferentes instituciones y que, de una u otra forma, apuntalen a superar el tema de la trata de personas vinculado al tema de refugio. A continuación, vamos a escuchar al doctor John Fredrickson de ACNUR. Muchas gracias y buenos días por tus amables palabras, Ramiro, Gentiana, por el trabajo que hacemos conjunto. Quería dar unas pocas palabras de introducción alrededor del tema quizás que vale la pena esclarecer, el interés del ACNUR en la temática de la trata. Es claro que valoramos los esfuerzos y compartimos el legítimo interés de los estados para combatir la trata de personas, que como ya se sabe es un delito que conlleva violaciones serias a los derechos humanos de sus víctimas. Y como lo ha dicho el defensor del pueblo, consideramos importante que se adopte un enfoque basado en derechos en relación con la trata de personas, que vaya más allá de la identificación y enjuiciamiento de los actores del delito y también incluya medidas para atender las necesidades de protección de las víctimas. Si bien el tema de la trata o de las personas tratadas no se encuentra en una lectura de la Convención del 51, el ACNUR considera importante involucrarse como parte de una amplia respuesta internacional en el tema de la trata de personas, cuando este delito afecta a las personas que caen bajo nuestro mandato. Por ejemplo, consideramos sumamente importante prevenir que las personas desplazadas, los refugiados, los solicitantes, repatriados, apátridas, personas de interés del ACNUR en el sentido amplio de la palabra, se conviertan en víctimas de trata y así poder atender las necesidades de protección.
particularmente a personas que ya hayan caído víctimas del delito. O sea, el trabajo de prevención con una población vulnerable, reconocida por el Estado ecuatoriano como población prioritaria de atención, es importante porque aquí hay un nexo, y yo lo veo como un continuo, desde el punto de vista particularmente afectando a mujeres desplazadas, mujeres refugiadas, que han sido víctimas de la violencia basada en género. Caen en una situación de vulnerabilidad que puede llegar a la prostitución forzada y de ahí caer en el sistema de trata. La prevención tiene mucho que ver con la respuesta de los estados, que en la región generalmente son muy positivas. Acabo de llegar de vuelta de un evento ministerial en Brasil, donde se adoptó una declaración y un plan de acción sobre la protección internacional en la región hace los 10 años. Y se reconoce ahí los avances que tiene la región, que desgraciadamente no ocurren en otras partes del mundo. A veces, como hemos visto en la frontera sur de Europa, los procesos migratorios de control, de bloqueo, por decirlo así, al tráfico de personas, victimizan doblemente a las personas que buscan la protección. Y no les queda otra alternativa, o morir, sufrir persecución en su país de origen, o exponerse al tráfico y a la trata de personas. Por eso para nosotros como ACNUR es importante este concepto de la prevención, con el enfoque derecho a las víctimas. El segundo punto es que el ACNUR se enfoca en garantizar que estas personas tengan el acceso al asilo y sean reconocidas sus necesidades de protección internacional. Asimismo, las personas en riesgo de ser víctimas. Y obviamente cumpliendo los criterios establecidos en la definición del 51, de la Convención del 51, o en esta región, la definición más amplia de Cartagena, ya ampliamente reconocida y celebrada por la mayoría de los estados de la región. El otro involucramiento nuestro es, en la medida que podemos, en la medida que es necesario, asistir a los estados para garantizar que las personas tratadas que no tienen documentos de identidad sean capaces de establecer su identidad y nacionalidad para prevenir que se conviertan en apátridas. El ACNUR ha lanzado una campaña de 10 años a nivel global, justamente en el contexto de este evento ministerial en Brasil, de la erradicación de la apatría en el mundo. ¿Por qué 10 años? Porque obviamente no es fácil llegar allá y tomaremos el tiempo necesario para lograr esta meta. Aquí es importante también resaltar que en el contexto de la declaración y el plan de acción de Brasil recientemente adoptadas el 3 de diciembre, se felicita a la región por la expansión de visas humanitarias, de otro tipo de documentación que no solamente quede, digamos, la definición de refugiado como la única alternativa, reconociendo que sí habrá una minoría de personas víctimas de trata que sí calificarían bajo la Convención o la Declaración de Cartagena, pero otros no, y es importante atender esas necesidades a través de otro tipo de alternativas migratorias que se ha comprometido la región de profundizar y realizar en el contexto de los distintos instrumentos regionales que ya tenemos, ya sea Mercosur, ya sea procesos que se desarrollen en la CELAC o en el UNASUR. Así que para nosotros es esa voluntad plena de la ACNUR de asistir a los estados en estos procesos regionales para crear estas alternativas de la protección en el sentido amplio. Por este sentido creo que estamos comprometidos y me alegra mucho de que participemos en la sesión de hoy, en esta jornada, y les deseo un trabajo muy fructífero y será interesante ver si hay recomendaciones, hay
hay ideas que salgan que podamos tomar en cuenta en el trabajo en los años venideros. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de John Fredrickson. La metodología de este encuentro se dividirá en dos momentos. La una consistirá en una presentación sobre el marco conceptual y desafíos en el Ecuador, y la otra se agrupará en 3 mesas de trabajo, las mismas que nos orientarán a una hoja de ruta. A continuación, las palabras de Diana Susak, de Fundación Esperanza. Gracias. Buenos días a todos y todas. Buenos días y gracias por las palabras de bienvenida. Gracias por recibirnos en esta casa hoy. Yo quisiera hacer un breve resumen un poco tanto de la situación y cómo vemos desde la Fundación la situación y las respuestas en cuanto al fenómeno de trata y refugio como un tema mixto. Y también compartir un poco algunos avances que se han realizado hasta ahora de manera que sirvan de insumo para lo que es la jornada del día de hoy. Como la mayoría de acá somos caras conocidas, entonces rápidamente me refiero a la trata de personas a nivel general. Es, como sabemos, una forma de esclavitud, una situación en la cual los derechos fundamentales de las personas son violados de manera múltiple. Estamos, en la actualidad nos encontramos con flujos migratorios mixtos, donde las personas no van por categorías, como muchas veces nosotros en el trabajo sucede que las dividimos, sino que son personas que se pueden encontrar en situaciones de refugio o en situación de trata o de explotación. Tenemos personas que en su trayectoria, por haber sido víctimas de tráfico, sus derechos igual han sido violentados. Tenemos múltiples situaciones en una misma persona o en una misma familia, lo cual añade la complejidad a la hora de responder a estas problemáticas. En cuanto al tema de trata, Ecuador se califica como un país de origen, de tránsito y de destino para casos de víctimas de trata. Tenemos diferentes formas de trata, tanto con fines de explotación sexual como laboral. Nos encontramos con diferentes zonas donde hay mayor índice de donde ocurre este fenómeno, sobre todo en las zonas fronterizas, tanto con Colombia como con Perú, pero también en las zonas urbanas. Sin embargo, no contamos en el país con unos datos sistematizados, fiables, que nos pueden dar una idea de la magnitud de este problema. Tenemos una estimación que se habla de 6.000 víctimas a nivel anual, citado por el Ministerio de Interior, pero no contamos con unos datos sistematizados de los diferentes actores. Por otro lado, en cuanto a la situación de personas refugiadas, tenemos un sistema que nos permite recoger unos datos mucho más sistematizados. Se reportan 60.500 personas con estatuto de refugiado aquí en el país, de las 175.000 de las solicitudes que se han presentado en el país desde el año 2010. Tenemos un desnivel en lo que se refiere a respuestas en cuanto a las políticas, el marco legal, procedimental, claridad institucional para abordar el tema de refugio y para abordar el tema de trata. Sin embargo, en muchas ocasiones estas dos problemáticas se juntan. En la práctica, desde las diferentes instituciones del Estado, desde la sociedad civil, también desde ACNUR, hemos podido identificar y responder a casos concretos de personas que han sido víctimas de trata y que a la vez son merecedoras de una protección internacional. En estos casos las respuestas han sido más bien ad hoc o de manera puntual, sin contar con un mecanismo claro, establecido en cuanto a la identificación, la derivación, la asistencia, protección integral de estas personas, todo para garantizar los derechos de estas personas, ¿no? Sin embargo, hay avances que se pueden aprovechar y la idea es, a través de esta jornada, ir profundizando en el día de hoy en los conocimientos para dar pautas después de cómo podemos seguir.
Según algunos estudios realizados, las instituciones estatales en el país que brindan atención directa al público no cuentan todavía con unos mecanismos claros ni con indicios claros que les permiten identificar a las víctimas de trata en necesidad de protección internacional. Por ejemplo, dentro de los mismos formularios de registro de las solicitudes de asilo no se incluyen directrices para identificar los casos de trata de la población solicitante de refugio. El año pasado, desde la Fundación Esperanza, impulsamos un diagnóstico regional andino que hace un análisis comparativo de las respuestas institucionales que se han dado en los 4 países de la región andina, Ecuador incluido, y de ese diagnóstico hemos podido sacar ciertas informaciones que pueden ser interesantes para el día de hoy. Por un lado, se hace un resumen de todo el marco institucional de los instrumentos internacionales, entre los cuales se menciona el Protocolo de Palermo, que de manera específica en su artículo 14, párrafo 1, menciona la cláusula de salvaguardia según la cual las disposiciones del protocolo no afectarán los derechos, obligaciones y responsabilidades de los estados y de las personas con arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional de derechos humanos, y en particular cuando sean aplicables la Convención sobre el Estatuto de Refugiados del 51 y su protocolo del 67 relativos al Estatuto de los Refugiados, así como el principio de non-refoulement, que como sabemos constituye la piedra angular de la protección internacional de los refugiados. Otros instrumentos también mencionan de manera específica el nexo entre trata y refugio. Sin embargo, en la región, en las Américas, no contamos con un instrumento específico que aborde este tema. Desde ACNUR, como ya se ha mencionado, se han elaborado varias guías para el análisis de las necesidades de protección internacional de las víctimas de trata. El enfoque principal ahí se le ha dado sobre todo a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, que se encuentran en situaciones que pueden ser merecedoras del estatuto de refugiada, y por tanto se requiere un mecanismo que garantiza y que facilita el acceso al derecho de asilo. Desde esta perspectiva, y pese que en los países de la región, incluyendo Ecuador, el marco normativo referente a refugio no se refiere de manera específica a lo que es las víctimas de trata en necesidad de protección, ni viceversa, sin embargo, los procedimientos actuales no facilitan, digamos, el acceso de las víctimas de trata al proceso de asilo y su reconocimiento como personas refugiadas. Por otro lado, también falta información y formación a los profesionales, a los servidores públicos a la hora de poder identificar estos casos. En Ecuador no se cuenta con mucha información sobre casos de trata que han obtenido un estatuto de refugiada. No hemos podido identificar casos que estrictamente han obtenido dicho estatuto por haber sido víctimas de trata, pero sí ha habido casos esporádicos en Ecuador, en algún país de la región, por ejemplo en Bolivia, etcétera, donde casos de víctimas de trata sí han sido reconocidas. Sin embargo, sí se han podido también visibilizar situaciones preocupantes, como también aquí en nuestro país, donde víctimas de trata pueden estar conducidas a sistemas de asilo por sus explotadores, por sus tratantes, proxenetas, con el propósito de regularizar su situación. Las personas entrevistadas por los funcionarios que son víctimas de trata normalmente no se autorreconocen como tales, y por esto es también una necesidad a que sean los funcionarios y las funcionarias las que puedan realizar esta identificación y puedan hacer una derivación correcta de estas personas a los servicios que se requieren. Con estos antecedentes, desde la Fundación Esperanza hemos estado aportando, contribuyendo a una serie de acciones, a una serie de procesos que se han realizado tanto en el país como en la región. Yo quisiera solamente destacar algunos de ellos.
Por ejemplo, en el contexto de la construcción del proyecto de ley de movilidad humana, desde la Fundación hemos brindado y hemos facilitado foros tanto nacionales como regionales que han incluido también un tema específico que es precisamente el nexo entre trata y refugio. El último foro que se realizó en mayo de este año pudimos trabajar juntos con varias de las instituciones aquí presentes y con la Asamblea Nacional para poder contribuir a este proceso. También, por otro lado, hemos elaborado un articulado sobre trata y otro sobre tráfico, el mismo que incluye el tema de trata y refugio, y estos dos articulados han sido presentados formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y también a la Asamblea Nacional como insumo para este proceso. Por otro lado, hemos buscando impulsar procesos. En el año 2012 hemos realizado el diagnóstico andino que mencionaba anteriormente. Este diagnóstico tenemos la buena noticia para compartir que desde las Defensorías del Pueblo de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, de Perú y de Venezuela se ha decidido a finales de octubre de este año asumir este proceso y realizar un diagnóstico y una estrategia andina en respuesta de la lucha contra la trata de personas para la región, que es un paso muy importante, y ahí agradecemos particularmente el defensor del pueblo de Ecuador, también Patricio, por todo este impulso que le han dado y que se ha conseguido esta acción, ¿no? Fruto de este diagnóstico, en el cual también se analiza la respuesta que se le ha dado al tema de trata y refugio conjuntamente, desde la Fundación hemos impulsado y presentado una propuesta para un protocolo andino de atención integral a víctimas de trata. Un protocolo que fue fruto de un proceso participativo en los 4 países de la región, con instituciones del Estado, de la sociedad civil, también con otros organismos que trabajan el tema de trata, o contra la trata, mejor decir, y esta propuesta del protocolo andino fue aprobada por el Parlamento andino y estamos ahora en proceso de espera a que desde los estados se haga su ratificación. De igual manera, hemos estado contribuyendo a procesos de elaboración de protocolos binacionales, tanto el de Colombia-Ecuador en el año 2009, como en el año 2012, Perú-Ecuador, que también fue coordinado con los ministerios y las instituciones, tanto locales como nacionales, de cada país. Particularmente quisiera resaltar el trabajo que venimos realizando en coordinación con varias organizaciones que trabajan el tema de refugio como su área de experticia, entre cuales quisiera mencionar Hayas, Asylum Access y el Servicio Jesuita, que es nuestro socio también en el proyecto PRODEM que realizamos conjuntamente, y también con ACNUR, para casos concretos de refugio que a la vez han sido víctimas de trata. Estos han sido casos que se nos han derivado no solamente acá desde Quito, donde nosotros tenemos la oficina y la posibilidad de responder a estos casos, sino también nos han derivado casos sobre todo desde la parte de frontera norte. Y han sido casos particularmente complejos, por eso incluso nos los derivan a nosotros, y son o casos de refugio que han sido víctimas de violencia, como casos de violencia de género, o también casos de refugio que han sido víctimas de trata y requieren una atención especializada. Fue a raíz de estos antecedentes que el año pasado, en julio del año pasado, con la Dirección de Refugio hicimos una reunión interinstitucional donde participaron varias instituciones del Estado, entre ellas Ministerio de Interior, Justicia, Defensoría del Pueblo, ACNUR y PRODEM, GIZ, donde se manifestaron varias situaciones en cuanto al nexo en materia de trata y refugio. Nuestro interés y expectativa era continuar este trabajo con varias acciones concretas, entre las cuales involucrar las oficinas de atención al ciudadano del Ministerio de Justicia para una adecuada orientación de presuntas víctimas de trata en necesidad de protección internacional y de solicitantes de asilo y refugiadas en situación de trata, hacer una jornada de formación sobre trata y refugio en el país, que no se hizo hasta el día de hoy,
y creación de un grupo ad hoc para identificación y derivación de casos. Por último, considerábamos muy importante realizar un documento o una directriz para dar indicios y orientación a profesionales de entidades, tanto estatales como no estatales, sobre refugio, trata y tráfico. No se pudo avanzar después de esta, a pesar de tener estas decisiones y estas orientaciones. Las expongo hoy con la idea de ver si son o no todavía actuales y si pueden servir de insumo para el trabajo que se va a realizar más adelante. Para terminar, sí, el último punto que como antecedentes es precisamente la declaración que se hizo por los gobiernos de los estados de América Latina y el Caribe, que John ya mencionó antes, que fue un proceso en el cual se participó también desde la sociedad civil, y también estamos aquí varias de las organizaciones que pudimos trabajar tanto a nivel nacional como a nivel regional, a nivel de CONOSUR, a nivel de región andina, con recomendaciones concretas que también incluían la problemática de trata y refugio conjuntamente. Yo quisiera leer además el párrafo que sale de la Declaración de los Países, donde dice que resaltar que las personas víctimas o potenciales víctimas de trata podrían en algunas circunstancias ser sujetos de protección internacional, debiendo garantizarse su acceso a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado, destacando la importancia de su identificación temprana en razón de su situación de vulnerabilidad y reconociendo la complementariedad entre los sistemas de asilo y los de protección de víctimas de trata de personas. Esa es una recomendación muy importante que se hace, muy actual, que se hace desde los mismos estados. Por último, la pregunta que saco para el día de hoy es cómo podemos responder de la mejor manera posible con herramientas de protección que sean suficientemente flexibles para responder a las complejidades de necesidades de protección de las personas en movilidad humana en sus diferentes situaciones. Digo eso porque no es posible considerar que las personas tienen una vida lineal o que todo va dividido en categorías o en tipologías, que refugiados por aquí, que víctimas de trata por ahí o víctimas de tráfico por otro lado, sino que queda como un desafío para todos nosotros poder realizar las normas legales que sean suficientemente flexibles, como digo, para que respondan a estas realidades que son muy complejas, que se sobreponen y que puedan garantizar los derechos de las personas, sean refugiadas, sean víctimas de trata o cualquier otra persona en contexto de movilidad humana. Pido disculpas por haberme extendido tantos, pero consideraba importante dar estos antecedentes para el día de hoy, así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias tanto al doctor Ramiro Rivadeneira, a John Fredrickson y a Diana Sousa por sus palabras. Creo que esto nos abre mucho el camino para un arduo trabajo con grandes resultados para el día de hoy. A continuación, como les explicaba en la metodología, tenemos dos grandes momentos. La una conformada por dos paneles de trabajo donde hablaremos de conceptos y contexto. Quien moderará esta primera mesa es Javier Arcetales, a quien voy a pedir que pase adelante, y la segunda mesa será mecanismos de coordinación, derivación, asistencia y protección. Al terminar los dos paneles, nos juntaremos en tres grupos de trabajo y trabajaremos tres temas. Hacia una política integral en la materia de trata de personas, dos, estrategias de promoción, investigación, sensibilización, y la tercera, casos concretos, un proceso legal y procedimental que nos llevará a la construcción de una hoja de ruta interinstitucional. Les agradecemos mucho. Un aplauso, por favor, para... Voy a pedir que pasen a la mesa, por favor, Javier Arcetales, consultor de Coalición por las Migraciones y el Refugio. Voy a pedir también que se acerque Mariana Meyer, del NUR. ¿Me quieres estar parada? Por favor, Alba Alonso, de Fundación Esperanza. No, sí, nos sentamos ahí. Por favor, así.
Diego Chiara, Coordinador Nacional de Incidencia del Servicio Jesuita para los Refugiados. Yo me voy a levantar porque no veo nada. Para exponer. Para exponer yo me voy a poner ahí porque tengo que ver la pantalla. Perfecto. ¿Y como siempre? Pero puedes mover el Sí. Bueno, buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio entonces a esta primera panel de trabajo. El tema que vamos a abordar ahora es justamente los conceptos y el contexto tanto de la trata de personas como de las personas refugiadas y sus vinculaciones, ¿no? Para ello tenemos a Mariana Meyer de la Unidad de Protección de ACNUR, que nos va a hablar sobre el marco conceptual. Alba Alonso, responsable de incidencia de la Fundación Esperanza, quien abordará el tema de la protección internacional de las víctimas de trata de personas. Y finalmente Piero Chiara, del Coordinador Nacional de Incidencia del Servicio Jesuita Refugiados Ecuador, quien abordará el tema de los riesgos y situaciones de explotación para solicitantes de asilo y refugiados. En la metodología que vamos a abordar, cada expositor hará su intervención por un lapso entre 15 minutos. 15. Bueno, 15. Ya, ok. 15 minutos. Y posteriormente, que haya hecho la intervención las tres panelistas, pues haremos las preguntas. ¿Sí? Entonces damos paso primero a Mariana Meyer de la Unidad de Protección de Buenos días a todos. A mí se me ha solicitado presentar lo que sería un poco el marco conceptual para dar inicio a la jornada del día de hoy. Para los que estuvieron ayer es un poco una repetición de lo que presentamos en la Flaxo, pero creo que siempre es bueno refrescar los conocimientos que, si bien entiendo muchos ya lo tienen, tener mayor claridad sobre qué exactamente es la trata, qué es el tráfico y cómo esto está vinculado con el refugio. Me resulta medio raro que no veo lo que ustedes están viendo, pero si quieres lo saco por la cara. Ponte ahí. Es que no soy buena con el micrófono. Ok. Muy bien, el primero por favor. Entonces, para empezar, y porque quiero decirles esto para refrescarles, digamos qué es el ACNUR y por qué a nosotros nos interesa esto. Es importante que sepan que el ACNUR es un organismo internacional, esto es, su mandato fue otorgado por la Asamblea General de Naciones Unidas, por los Estados, con el objetivo de proporcionar protección internacional a refugiados, buscar soluciones permanentes a la situación de refugio y ayudar a los gobiernos a facilitar la repatriación voluntaria y la integración en las comunidades de acogida. ¿Qué es la protección internacional? Por favor, la siguiente. Bien. ¿Qué es la protección internacional? Y esto es fundamental para que tengamos cuál es la vinculación posterior entre la trata de personas y el refugio. La protección internacional parte en la dicotomía de la inexistencia o falta de capacidad de la protección nacional de una persona. Entonces, cuando estamos hablando de protección internacional es cuando los estados, en una forma subsidiaria y complementaria, otorgan protección a las personas cuando no gozan de esa protección contra los derechos humanos por parte de sus propios estados. Como digo, a veces puede ser porque el estado no quiere, pero muchas veces también es porque no puede, porque tiene incapacidad para otorgar esa protección. Siguiente. Brevemente quiero volver a los conceptos básicos de qué es una persona refugiada, quién es una persona refugiada. Dentro de lo que es la definición de clásica de refugio de la Convención y su protocolo de 67, es toda persona que tiene, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera de su nacionalidad o residencia, de su país de nacionalidad o residencia, y no puede y no quiere a causa de ellos temores acogerse a la protección. Es importante aquí rescatar el concepto de estar fuera, y aquí es donde vamos a ver la vinculación con las víctimas de trata. No es solamente el hecho de que las víctimas de trata en realidad también pueden ser víctimas de trata dentro de su propio territorio, y es una de las situaciones en las que no serían personas en necesidad de protección internacional. Siempre es importante para una solicitud de asilo es que alguien cruce una frontera. Pero también es importante tener en cuenta que la protección internacional no es solamente para las personas que lo necesitan, sino también para aquellos que lo merecen. Y esto lo quiero rescatar, porque muchas veces estamos viendo, y una de las
entiendo, a veces se ha hecho la crítica del ACNUR, de todas las personas son refugiadas, ¿qué hacemos con gente que ha cometido serios delitos? Y cuando estamos hablando de serios delitos en el marco del derecho internacional, estamos hablando de graves delitos al estilo de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, de crímenes contra los principios de las Naciones Unidas, crímenes contra la paz y graves delitos comunes. Y cuando hablamos de graves delitos comunes, estamos hablando de graves delitos comunes antes de ingresar al país de asilo, y estamos hablando de graves delitos comunes al estilo de, estamos hablando de asesinato, de efectivamente el procesamiento y el tráfico de drogas, no solamente haber sido un raspachín como es mucha de la población refugiada que tenemos aquí en el Ecuador. Pero también en la región, la siguiente por favor, se aplica la definición ampliada de refugiado que, como bien mencionaban John, que se acaba de aprobar un protocolo, una declaración de Brasil y un plan de acción. Esta definición de Cartagena de 1984 es una definición que ya ha sido incorporada a las legislaciones de muchos países de la región, y actualmente, si bien tuvimos unos lapsos de 2 años en donde esa definición no ha sido aplicada en el Ecuador, por la reciente sentencia de la Corte Constitucional nuevamente ha sido incorporada a la aplicabilidad, a la definición de refugiado que aplica la Dirección de Refugio para reconocer a las personas como tales. Esto es, nuevamente, siempre estamos hablando de una persona que huye de su país o ha salido de su país y necesita protección internacional porque su vida, seguridad, libertad, es decir, derechos humanos fundamentales, se ven amenazados por alguno de esos motivos que ven en la presentación, que es violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violaciones masivas a los derechos humanos y otras circunstancias que alteran gravemente el orden público. Como sabrán, muchos de estos elementos no es tan sencillo definirlos y muchas veces hay que recurrir, por ejemplo, al derecho internacional humanitario para poder encontrar una definición, una caracterización de una situación que incluya alguna de estos elementos. Solo brevemente para mencionar la siguiente, por favor. Que además de los refugiados y solicitantes de asilo, el ACNUR tiene competencias sobre las apátridas, que son esas personas que no son reconocidas como nacionales por ningún Estado, los desplazados internos, que son unas personas con las características similares a los refugiados, solo que no cruzan esa frontera internacional. No obstante, quiero recalcar aquí que el mandato de la ACNUR sobre los desplazados internos es en una cierta forma limitado, porque tenemos mandatos sobre ciertos lugares en particular y no en una forma general, y no intervinimos sobre los desplazados internos en todo el mundo. Sí, por ejemplo, en Colombia, en donde es el segundo lugar en el mundo mayor número de desplazados internos. Y los repatriados, que entendemos que son refugiados que han retornado a sus países de origen en forma voluntaria. Siguiente, por favor. Aquí, para empezar a tener la relación entre lo que estamos hablando de lo que es protección internacional de refugiados y trata, ¿cuáles son los marcos jurídicos de protección? En la región, para hablar de refugio, estamos hablando de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados del 51 y Protocolo, la Declaración de Cartagena y tratados en materia de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, que claramente identifica el derecho a buscar y solicitar asilo. ¿Por qué es importante el tema de tratados en materia de derechos humanos? ¿Y cómo está esto vinculado con el refugio? Como les mencionaba antes, la definición de refugio incluye una palabra que se llama persecución. Esta persecución no es, como muchas veces la gente piensa, es alguien persiguiendo a alguien físicamente detrás. Cuando estamos hablando de persecución en el marco del asilo, estamos hablando de violaciones a los derechos humanos fundamentales. Y ahí es donde nos tenemos que servir del marco internacional de protección de derechos humanos para poder identificar si esta persona sufre persecución o no. No, está bien, déjalo ahí. Ahora, en materia de la trata, como mencionaban los colegas anteriormente, actualmente mucho está visto desde una perspectiva de la prevención y enjuiciamiento del delito, desde una perspectiva penal, y no tanto desde las necesidades de protección de esas víctimas de trata. El marco jurídico internacional en donde hablamos de la trata de personas, estamos hablando de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como bien esto dice, el marco principal es de la enjuiciamiento y la búsqueda de los que cometen el delito, de los victimarios, y no tanto desde el punto de vista de protección. Luego se han incorporado a esta convención
protocolos adicionales, dos de los cuales son relevantes para lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el protocolo para prevenir y reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Nuevamente estamos hablando siempre de prevenir, reprimir y sancionar la trata, y no tanto desde un punto de vista de protección, si bien el protocolo tiene algunas salvaguardas, pero es importante desde dónde se ha ido abordando la temática y no tanto desde el punto de perspectiva de la víctima, que creo que es lo que nos interesa el día de hoy. Y el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes. ¿Por qué es relevante esto? Porque muchas víctimas de trata, e incluso refugiados, se valen del tráfico para su movilización transnacional. Y esto es lo que nosotros llamamos los movimientos de los flujos migratorios mixtos, en donde, como bien mencionaba Gentiana, no es solamente migrantes económicos, sino tenemos personas que son víctimas de trata y además pueden ser refugiadas, y eso es como un cóctel que muchas veces se puede sobreponer, y muchas personas necesitan distintos sistemas de protección, pero que además tienen que ser complementarios porque tienen una de varias categorías a la vez, en una misma persona y en un mismo caso. Y por supuesto, también para la trata es importante tener en cuenta los tratados de derechos humanos porque, como bien lo mismo sucede con el refugio, las personas tienen sus derechos humanos fundamentales afectados. Siguiente, por favor. Como ya mencionaba Gentiana, lo voy a pasar muy rápidamente. La parte interesante donde se vincula la trata con el refugio es que está esta cláusula de salvaguarda en el artículo 14 del protocolo de Palermo, en donde se dice que las víctimas de trata pueden ser reconocidas como refugiadas. Esto es, una persona puede ser víctima de trata y además, y no solo necesita protección en materia por su condición propia de ser víctima de trata, que es una protección específica, de tipo de asistencia específica, pero además necesita protección y puede necesitar protección internacional, y esto es, tal vez por alguna circunstancia en su país de origen, esta persona no puede regresar a ese país. Siguiente, por favor. Rápidamente, la definición de trata, que entiendo muchos ya la saben, es importante tener en cuenta estos tres elementos que es desde la perspectiva internacional hacen a la trata. Por un lado es la movilización, que es el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida. Los medios, se entiende muchas veces que la persona es movilizada a través del rapto, el fraude, a través de engaños, de promesas falsas, de abuso de vulnerabilidad, de abusos de poder, para los fines, y siempre es donde hace el concepto fundamental de la trata, los fines de la explotación. Y como bien decía Gentiana antes, la explotación, si bien la forma más común de ser abordada la trata es la explotación sexual, hay mucha explotación también desde el punto de vista laboral. Puede hablar de esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre, extracción de órganos, etc. ¿Qué es importante recordar en esto? Por favor, la siguiente. Que desde el punto de vista del marco internacional, por un lado, se ha eliminado el hecho de tener que justificar los medios para ser víctima de trata para los niños y adolescentes. Los medios se tornan irrelevantes, mientras tanto ha habido movilización para una explotación. Y es un avance progresista que se ha incorporado en el artículo 91 del Código Integral Penal en Ecuador, que esto ha sido eliminado no solamente para los niños y adolescentes, sino para todas las personas. ¿Y por qué es un avance? Es porque entiendo, muchas veces es difícil probar ante la justicia efectivamente que una persona fue víctima de engaño o que hubo un abuso de poder. Esta parte probatoria se vuelve muy difícil y eso hace muy difícil que, no tanto en Ecuador, pero en otras jurisdicciones se termine considerando a alguien efectivamente víctima de trata, por más que haya habido movilización y explotación. Siguiente. Rápidamente, ¿qué es el tráfico de migrantes? Como les decía, a diferencia de la trata, es la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un estado del cual dicha persona no sea nacional. Implica siempre el cruce de una frontera internacional, que como decíamos antes, la trata no necesariamente. Bueno, esto es terrible. Voy a pasar muy rápidamente, solo para tener en cuenta el siguiente. Muy rápidamente, ahí es un cuadro que no voy a ir en detalle, pero ¿cuál es la gran diferencia entre la trata y el tráfico? Estamos hablando, por un lado, del consentimiento, mientras que en la trata muchas veces estamos hablando de que ese consentimiento no necesariamente es legítimo, porque hubo hubo coacción, hubo fraude, hubo engaño. En el tráfico de personas muchas veces son las mismas personas las que deciden acudir al traficante para trasladarse de un lugar a otro. Existe un consentimiento. Por otro lado, tanto la trata tiene un fin último de la explotación, mientras que el tráfico, el fin último es trasladar a la persona hacia otro país.
Y el tema de la transnacionalidad, como me decía, no necesariamente la trata puede ser tanto dentro de un mismo país como transnacional, mientras que el tráfico siempre implica el cruce de fronteras. Siguiente parte. Ahora, ¿cuál es el triple interés del ACNUR en materia de trata? Y eso es un poco lo que contaba John en la mañana, es asegurar que las personas de interés del ACNUR no caigan en la trata de personas, y esto es en particular porque existe alta vulnerabilidad de las personas que han sido desplazadas sin que crucen una frontera, por la falta de documentos, por la falta de recursos económicos. Muchas veces se ven tentadas a ofertas diversas de trabajo que las hace más vulnerables o propensas a caer en este tipo de explotaciones, tanto laboral como sexual. Sobre todo eso se refiere entre las tipologías más comunes en Ecuador. Por otro lado, asegurar que las personas que temen ser víctimas de trata y que han sido víctimas de trata cumplan con la definición de refugiado, tengan acceso al sistema de asilo, ustedes puedan solicitar asilo al momento en que tengan esa opción, que hayan sido identificadas, sean reconocidas como refugiadas y tengan acceso efectivo a derechos como tales, tanto como víctimas de trata y, a su vez, como refugiadas. Y por último, es asistir a los estados para prevenir que las víctimas de trata se conviertan en apátridas. Y eso es algo a tener en cuenta porque muchas veces son los tratantes que se quedan con los documentos de las víctimas y, dependiendo por supuesto del lugar de donde provienen, a veces es bastante difícil contactar consulados y volver a corroborar la nacionalidad existente, volver a tener un documento para esta persona. Y ahí es donde entra el papel del ACNUR, tratando de prevenir que estas personas, por una situación de facto, terminen convirtiéndose, o por una incapacidad administrativa, terminen convirtiéndose en de facto apátridas. Siguiente, por favor. Ahora, como bien decía John, no todas las víctimas de trata deben ser reconocidas como refugiadas. Aunque muchas veces las medidas de trata únicamente no son suficientes para aquellas víctimas que sí temen reclusión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las víctimas de trata que sí pueden ser reconocidas como refugiadas? Las primeras son las que cruzaron una frontera internacional y fundamentalmente son las que tienen un temor fundado de regresar a su país de origen por una cuestión de donde sus derechos humanos pueden ser violentados. Ese es el link fundamental, digamos, no toda víctima de trata, sino que hay que cruzar una frontera internacional y tiene que tener un temor de regresar a su país. Es como elementos de identificación cuando una persona puede efectivamente solicitar asilo. Siguiente, por favor. Avísame cuando me quede un minuto, por favor. Ya te pasé. Ya me pasé. Bueno, Dale, solo rápidamente, pásame a la siguiente, así no... Solo cuál es el esquema de determinación de la condición de refugiado para víctimas de trata. Es como digo, estar fuera de nacionalidad, tener un temor fundado de persecución, y acá esto implica análisis de potenciales violaciones a los derechos humanos que esta persona puede sufrir si regresa a su país. Y incluyen una evaluación de la disponibilidad y capacidad del Estado de otorgar protección a esta persona. Y esto es fundamental. Persecución, solo hablamos, y aquí es lo último que ya voy a terminar primero. Es en qué motivos de la Convención puede relacionarse una víctima de trata con la definición de refugiado. Pasa dos, por favor. Grupo social. ¿En cuál estamos? No veo. Allá por eso. Ah, se puede ver. Sí, está el reflejo. Muy bien, excelente. Tengo ahí el reflejo. Entonces, ¿cuáles son los motivos de la Convención a los cuales se puede relacionar con la persecución y por cuál puede ser reconocida una persona víctima de trata como refugiada? El más utilizado por los estados en sus jurisdicciones ha sido la pertenencia a un determinado grupo social, y esto es que la misma experiencia de haber sido víctima de trata puede constituir una característica común, histórica e inmutable de esa persona. Y no va a cambiar. Y eso es una de las cosas que han sido reconocidas por muchos estados como un criterio para reconocer a las personas como refugiadas. Siguiente. También se han utilizado criterios, depende del caso, como la raza, la religión y la opinión política. Esto es, muchas veces hay ciertas personas con un genotipo particular que son seleccionadas para ser víctimas de trata, en particular trata sexual, o que mujeres, por pertenecer, por ejemplo, hay un caso de que ha sido reconocido en Estados Unidos, que por haber sido perteneciendo a una casta inferior, ha sido vendido por sus padres para ejercer la prostitución. Vemos, la condición de pertenecer a una casta inferior fue el criterio que se utilizó por cuál esta persona ha sido seleccionada en particular y por qué fue víctima de esa violación de los derechos humanos. Con esto
voy a terminar rápidamente, Javier, pero es importante recordar que la trata en sí misma es persecutoria, es violatoria de los derechos humanos, y ahí es donde también es el otro vínculo con la Convención. Y pasamos a... pasa 2, una más. Solo para terminar con las conclusiones, ¿qué es lo importante que tenemos que salir al día de hoy y garantizar a las víctimas de trata? Una, que puedan tener acceso a sistemas de asilo y que se garantice el principio de no devolución. Que la persona que antes de tomar una decisión de identificamos a una víctima de trata y la mejor solución es repatriar a su país, se analicen todas las opciones y que la persona pueda tomar una decisión informada y sepa, digamos, qué es lo que le espera si regresa. Muchas veces las personas son previctimizadas, estigmatizadas y en las mismas redes de trata siguen trabajando en los países de los cuales vienen, y eso puede volver a enfrentarla o exponerla a una situación de trata. Hay represalias contra su familia, contra la misma persona, en caso de que la persona haya hecho una denuncia ante las autoridades, por ejemplo. Entonces es importante recordar que no siempre la repatriación directa es la mejor solución o la solución inmediata, sino que es necesario tener una evaluación de cuál es la mejor solución para esa persona. Una más. Entonces, ¿cuál es una de las recomendaciones que esperamos podemos hacer hoy? Es tener que se hagan mecanismos de doble identificación y referencia, como digo, tanto de personas que han sido víctimas de trata y que necesitan protección internacional, como lo que mencionaban antes, que desde la propia Dirección de Refugio muchas veces se identifican víctimas de trata y estas no son referidas a los mecanismos específicos de protección para esta tipología de personas. Y tiene que haber una comunicación entre ambos sistemas para que la persona reciba la protección que necesita. Por último, digamos, y eso es lo ideal y esperemos suceda con la ley el proyecto de ley, la ley de movilidad humana, es que se reconozcan en la ley este nexo entre refugio y trata, que no son necesariamente son excluyentes, sino son dos mecanismos de protección complementarios, y se fortalezcan los sistemas judiciales para que no solo se mire el tema de la trata desde una perspectiva de el enjuiciamiento y de la prevención y el castigo a los perpetradores y a los victimarios, sino también desde una perspectiva de protección de la víctima. Y con eso termino. Muy bien. Hola. Bueno, le damos un aplauso a Mariana y a continuación vamos a tener a Alba Alonso. Ella es responsable de incidencia de la Fundación Esperanza, quien va a abordar el tema de la protección internacional de las víctimas de trata de personas. Tienes 15. 20. Si no, va a sacar el bastón para sacarle el... Buenos días, gracias a todos por estar acá y todas. Bueno, la presentación que yo tengo realmente es enorme, es gigantesca, pero todas las cosas que necesito decir tengo que decirlas. Así que igual voy un poco rápido, pero cualquier pregunta, obviamente después la vamos a contestar. Por favor, vamos a ver 4 puntos. En primer lugar, un repaso muy rápido, aunque Lorena ya nos ha ayudado a ver el repaso de cómo estamos haciendo la trata de personas en Ecuador. En segundo lugar, las situaciones de trata de personas y de refugio, cuáles son las situaciones mixtas que encontramos, cuáles son los mecanismos de protección a víctimas de trata y refugiadas, y en cuarto lugar, la necesidad de mecanismos de referencia, comunicación, coordinación. Entonces, en cuanto a la trata de personas en el Ecuador, lo que encontramos es que el informe de la Agencia de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado de las Drogas establece en 2012 que el Ecuador es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas con fines de prostitución, de trabajo forzado y otras formas de explotación como servicio doméstica, publicidad, trabajo forzoso, reclutamiento para fines delictivos o grupos armados, trabajo en plantaciones y laboratorios de coca, matrimonio forzoso y compraventa de bebés. Todo esto lo encontramos en el Ecuador. Además, la mayor parte de las personas víctimas son mujeres, niños y niñas y adolescentes. En este sentido, los importantes focos que hay para la trata están en las fronteras, tanto en la región fronteriza con Colombia como con Perú. En general, es cierto que si bien hay muchísima trata externa, es decir, internacional, según este informe de la UNOCT, nos dice que la gran mayoría de la trata es una trata interna, es decir, no se trata de una violación a los derechos humanos transnacional, sino que también es nacional. Bien. ¿Cuáles son las estimaciones? Bueno, tenemos 2 estimaciones. La primera ya nos la dijo Gentiana, que es básicamente que hay unas 6.000 víctimas de trata anualmente en el Ecuador. Esto fue dicho por el viceministerio del Interior, Javier Córdoba, en 2012. Sin embargo, en 2014, en julio, la Policía Nacional planteó que eran 3.000 víctimas de trata anuales. Básicamente, realmente no contamos con un modelo estadístico que nos referencie ninguna de estas 2 cifras. Entonces, realmente no sabemos con cuántas víctimas anuales
contamos en el Ecuador? Bueno, obviamente la trata de personas por provincias, nosotros tenemos un poco más de conocimiento gracias a los estudios que se hicieron por la OIM a través de la Flaxo de las situaciones de trata, los diagnósticos de trata a nivel cantonal en 7 cantones del Ecuador. Entonces conocemos un poquito más porque profundizaron un poco en lo que sabía, en lo que existía a nivel cantonal en estas regiones. Entonces ahí podemos un poco determinar lo que encontramos en Esmeraldas, en este caso en San Lorenzo, en Carchi, también en Imbabura y en Sucumbíos. Podemos encontrar todos estos tipos de trata. No me voy a detener en ello porque prefiero continuar con lo siguiente. Estas son algunas de las rutas internacionales que encontramos para el Ecuador. Sin embargo, obviamente esto está desactualizado porque la trata es un fenómeno extremadamente dinámico que cambia y fluctúa todo el tiempo. Entonces, si bien esto pudo tener su actualidad hace un tiempo, obviamente esto va cambiando. Así es como, por ejemplo, a través de estos estudios realizados por la OIM y por la Flaxo, encontramos que en Ibarra, por ejemplo, hay esta otra ruta, desde Medellín, Armenia o Cali. En el caso de San Lorenzo, por ejemplo, encontramos rutas internacionales desde Tumaco, Cauca o toda la parte de Nariño. En el caso de Lago Agrio, por ejemplo, vienen desde Pasto, Mocoa o toda la parte de Putumayo. Esto es solamente como para poner en contexto todo lo que tenemos en el Ecuador, pero no es todo. Digamos que, de hecho, podríamos estar hablando horas de lo que hay de trata en el Ecuador. Sin embargo, me interesa esta parte. La parte en la que decimos, bueno, ¿cuáles son las situaciones donde encontramos estas dos problemáticas? Trata y refugio. Bueno, hemos encontrado, digamos, 5 casos modelo, paradigmáticos, entre comillas, ¿ya? En el que podemos combinar encontramos la combinación de estas dos situaciones. ¿Qué ocurre? Y esto es algo muy importante que ya se ha ido mencionando. Tenemos que plantearnos un enfoque de la interseccionalidad de la movilidad humana. Es decir, las situaciones de trata y las situaciones de refugio pueden combinarse también con otras situaciones de movilidad humana, como es el tráfico, como es el desplazamiento interno y otra serie de dinámicas de la movilidad. Entonces no podemos únicamente plantear que hay trata, hay refugio o hay trata y refugio, sino que se combinan y vamos a verlo en una serie de casos. Y que en cualquier caso, esto sí es importante para todo lo que diga a continuación, para que se considere que una persona es o puede ser refugiada, tiene que cumplir los requisitos de la definición de la Convención de Ginebra, el protocolo de 1967 o la Declaración de Cartagena. Bien, en el primer caso, los 5 casos de los que estábamos hablando, ¿dónde encontramos esa situación combinada? En primer caso podemos hablar de personas en situación de vulnerabilidad, que luego han sido consideradas personas en necesidad de protección internacional, que en el país en el que se encuentran son víctimas de trata de personas y que son llevadas a otro país para continuar esa explotación. ¿Ya? ¿Sí entendieron? Bien, sigamos. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, gracias al diagnóstico que se hizo, en este caso en Ibarra, por parte de la OIM y Flaxo, lo que encontramos es que hay mujeres colombianas captadas por tratantes en Colombia para explotarlas sexualmente en el Ecuador. También, una vez en el país, las obligan a tramitar el carnet de refugio para poder movilizarlas libremente por el territorio ecuatoriano. En la entrevista a Hayas, lo que se decía era, muchos de los casos de situación de refugio de mujeres también son víctimas de trata y usan el tema del refugio para entrar de forma legal, teniendo sí la situación para el refugio, pero digamos que las personas no saben que pueden acceder al proceso de refugio, vienen por el tema de la trata. Luego los tratantes les llevan a la dirección de refugiados a solicitar la visa, para que con la visa puedan movilizarse libremente y no tengan problemas, porque sí hay redadas frecuentes de la Policía de Migración en los centros de tolerancia. Esto es una de las dinámicas que existen. Por favor. El Consulado de Colombia, en 2011, dijo, bueno, yo lo que he podido, el Consulado de Colombia en Lago Agrio, ¿ya? El Consulado dijo, yo lo que he podido averiguar en el trabajo con el DAS, que es la parte de seguridad administrativa de Colombia, las niñas que trabajan en prostitución son niñas que vienen solas. Eso se ve en el puente de la zona del Lago Agrio. No sé si de pronto se han hecho previamente un contacto con ellas o si las han adiestrado, pero generalmente vienen con amigas o aquí hacen amigas, las encuentran uno con un problema de documentación y son detenidas en muchas ocasiones por la intendencia sin documentos, trabajando en bares y eso les causa una detención previa. Entonces nosotros tratamos de documentarlas, de identificarlas y hemos pedido que sean protegidas y la forma más fácil de protección, sin saber si son trata o no, es devolverlas a casa. ¿Vieron? Muchas veces son niñas que parecen que han venido con la autorización de los padres, niñas muy jóvenes de 18 y 19 años que han sido detenidas antes y hemos solicitado que sean devueltas a Colombia,
para evitar que caigan en el trabajo de la prostitución. Pero básicamente lo que más hemos visto es el tema de la prostitución. ¿Sí? Este es el testimonio del Consulado de Colombia, allá en Aguadulce. ¿Qué otro tipo de casos encontramos? Bueno, encontramos este tipo de casos, por ejemplo, en San Lorenzo. Mujeres y hombres afrocolombianos provenientes de la zona de Nariño, que ya desde los 15 años de edad, en empresas palmicultoras ecuatorianas. Bueno, estas víctimas, por un lado, estuvieron vinculados al trabajo de la palma en su lugar de origen y también se vieron afectados por el incremento de la violencia en la región. Entonces, ¿qué ocurría? Lo que ocurre es que estas personas son reclutadas por las palmicultoras ecuatorianas, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? Recurren a reclutadores, ¿ya? Que cruzan la frontera y en conjunto con empresas de transporte marítimo que funcionan en San Lorenzo, en el puerto de San Lorenzo, son transportadas hacia territorio ecuatoriano y luego hacia las plantaciones. ¿Qué ocurre en las plantaciones? En las plantaciones, bueno, en el proceso de reclutamiento, lo que hacen estas empresas que recurren a estos reclutadores es que las personas desde Colombia vienen engañadas diciendo que, bueno, la empresa les va a auspiciar el refugio, ¿ya? Entonces, dice, por ejemplo, muchos hombres comentan que vienen con los dueños de las empresas palmicultoras para sacar su carnet de refugio porque eso les permite estar regulares en el trabajo de las palmicultoras, ¿ya? Entonces, ¿pero qué ocurre? Que muchos también trabajan de manera indocumentada, para lo cual las empresas lo que han hecho es un sistema de rotación cada 3 meses para no tener que cumplir con las obligaciones de la ley. Pero ¿cuáles son las condiciones de trabajo? Están hacinados en campamentos, carecen de dispensarios, no tienen herramientas adecuadas, les niegan las utilidades, no están afiliados a la seguridad social o comparten el seguro social con un ecuatoriano o les descuentan el aporte a la seguridad social y no se les paga realmente. Bueno, en este caso, por ejemplo, sí encontramos una interconexión con el desplazamiento interno, ¿ya? Por ejemplo, trata, refugio y desplazamiento interno. Entonces, por ejemplo, en el ACNUR estableció que, bueno, hay mujeres que han sido víctimas del conflicto armado que por este conflicto armado se les obligó a desplazarse. Entonces, durante ese proceso de desplazamiento encontraron que la opción de trabajo que tenían era la prostitución o el trabajo sexual. Y entonces lo que ocurrió es que muchas cayeron en redes organizadas, que primero las movieron al interior de Colombia y luego las hicieron cruzar la frontera hacia el Ecuador, ¿ya? Esto es algo que también ACNUR en San Lorenzo nos comunicó y está establecido en el diagnóstico de esa zona. En el segundo caso, lo que encontramos son personas en situación de vulnerabilidad que han sido consideradas después personas en necesidad de protección internacional, que deciden salir de su país y en el tránsito se convierten en víctimas de trata. Y en ese tránsito también encontramos las interconexiones con el tráfico. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, en Ibarra se detectó que había mujeres que venían huyendo de Colombia y una vez aquí son explotadas desde el momento que cruzan la frontera. Porque hay ese chantaje, hay esa negociación en el de yo te ayudo a llegar hasta la ciudad a cambio de favores sexuales. O bien caen en redes de tráfico, ¿ya?, para poder llegar hasta el Ecuador, y en esas redes de tráfico también entran redes de trata, donde para pagar la deuda al traficante de personas, yo entro en redes de trata para poder pagar, para poder tener ingreso y poder pagar, ¿ya? En el tercer caso lo que encontramos son personas en situación de vulnerabilidad, que son consideradas después personas en necesidad de protección internacional, que por sus circunstancias deciden salir de su país y en destino se convierten en víctimas de trata, o sea, ya en destino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá encontramos en Imbabura mujeres de origen colombiano que están en situación de refugio, cuya condición de vulnerabilidad las convierte en potenciales víctimas de trata. Entonces, algunas de estas mujeres han cruzado la frontera por su propia cuenta y optan por ejercer el trabajo sexual en el Ecuador, como una vía de ingreso económico. Sin embargo, al encontrarse indocumentadas o ser solicitantes de refugio, son presa fácil para los tratantes. Los solicitantes de refugio no pueden trabajar, entonces las mujeres están en riesgo con 5, con 6, con 7 niños, con el carnet de solicitante, que tampoco pueden tener un trabajo estable. Entonces la prostitución se convierte en una opción, ¿ya? Y esa opción también muchas veces lleva a redes de tratantes. Sigamos. Bueno, esta es otra entrevista a una organización de la sociedad civil que básicamente establecía las condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Muchas veces las personas llegan a las organizaciones sociales y dicen, no, bueno, pues a mí me está pasando esto. Ya, bueno, tú estás siendo vulnerada, estás en una red de trata, ya, pero tengo 2 hijos, no, tengo 2 hijos, uno de 2, uno de 4,
y mi marido ya se murió porque lo mataron en Colombia, entonces ¿quién me va a ayudar? ¿Sí? Es como una opción porque no hay otra. En el cuarto caso lo que encontramos son personas en situación de vulnerabilidad, que son consideradas luego de necesidad de protección internacional, que salen de su país y tienen temores fundados derivados de las violaciones a los derechos humanos que implica la trata de personas, tanto por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o por líneas políticas, que es básico también en base a la definición ampliada de la Declaración de Cartagena. Son un poco los casos que estaba hablando Mariana anteriormente, entonces no me voy a detener demasiado, pero o sea, son casos en los que las víctimas de trata pueden llegar a ser refugiadas porque bueno, ha existido una persecución por motivos de raza, religión, opinión política y pertenencia a un determinado grupo social o opiniones políticas. Bien, en el quinto caso, en el quinto caso, bueno, esto es un caso que es potencial, porque en realidad no hemos encontrado todavía ninguna persona que se le haya dado este tipo de categoría. Bueno, sí hay un caso, pero luego se lo veo. Sería personas en situación de vulnerabilidad, necesidad de protección internacional, que son víctimas de trata de personas en su país o en otro país, que salen de ese país y que llegan a otro. Y en ese otro solicitan refugio por temores fundados derivados de la propia trata de personas por motivo de su pertenencia a un grupo social específico, por su pertenencia a un grupo social específico de personas víctimas de trata. ¿Ya? En este sentido, dale, por favor. En este sentido tiene fundados temores de ser perseguido por el hecho, por las propias violaciones a los derechos humanos que genera la trata de personas y que además su pertenencia a un determinado grupo social es un subgrupo, que es el subgrupo de las víctimas de trata. ¿Ya? Está considerado como tal. Tiene las características de histórica, inmutable y... se me fue. Y otra. Esto es lo que quería hablar. Bueno, mecanismos de protección a víctimas de trata y refugiadas. ¿Qué es lo que encontramos acá? Les voy a hablar de lo que nosotros tenemos hasta ahora en el Ecuador como una especie de fotografía en mecanismos de protección. Obviamente hay un protocolo nacional unificado de atención a víctimas de trata de personas realizado por el Ministerio del Interior, OIM, etc. y una serie de organizaciones sociales. Pero este protocolo no está aprobado y, aunque tiene una referencia a un subproceso de refugio, no está todavía del todo bien articulado. Entonces necesitaríamos como articularlo de una manera mucho más profunda. Obviamente, trabajar el reglamento sustitutivo del programa de atención a víctimas y testigos y vincularlo directamente a las situaciones de refugio, porque muchas veces ambos no están preparados para asumir estas dos problemáticas. Por favor. Hay que aprobar la actualización de la política pública nacional en materia de trata de personas y hacerlo en conjunción con las materias de refugio. Hay que implementar, obviamente, el plan del buen vivir en materia de trata, el protocolo de Palermo ratificado en conjunción con la Convención de Ginebra y su protocolo, el plan de acción regional de movilidad humana en la zona norte, también en coordinación de los mecanismos de refugio, hay que implementarlo, y también hay que implementar las agendas cantonales y las ordenanzas municipales que se han hecho hasta ahora, pero con referenciación a los procedimientos de refugio. También hay que aprobar el protocolo binacional Ecuador-Perú y que incluir en él los mecanismos de refugio. Lo mismo para un memorándum de entendimiento con Colombia y el marco de cooperación interinstitucional entre el Ecuador y Perú. También incluir toda la temática de refugio. Hay que ratificar, obviamente, el protocolo andino, que es un documento que sí tiene esas referencias al refugio. Ya. Ahora, ya, termino. Necesidad de mecanismos de referencia y comunicación, coordinación entre las instituciones, ¿sí? Comunicación. Hemos visto que Ecuador, bueno, tiene ciertas limitaciones legislativas en materia de trata de personas, porque hay muchos documentos, pero hay pocos que sean vinculantes. Y sí hay normativa en materia de refugio. Sin embargo, estos dos sistemas no están vinculados, no están referenciados. Entonces, no existe un mecanismo de revisión sistemática que dirija a las víctimas de trata hacia una estructura donde sus necesidades de protección internacional se vean satisfechas de alguna manera. Entonces, sí tenemos un documento de ACNUR que se llama la identificación y la referencia de personas víctimas de trata a procedimientos para la determinación de sus necesidades de protección internacional. Bueno, los hechos. Pero lo que hace es mostrar buenas prácticas de países como Noruega, en este caso, en el tratamiento conjunto de esta problemática. Entonces, ¿qué hace? Y esto voy a intentar ser muy rápida, pero la ley de inmigración, que se hizo en 2008 pero que se aprobó en 2010,
lo que establece son dos elementos bien importantes. En primer lugar, lo que dice es que una víctima de trata, en la ley como tal, es considerada un miembro de un grupo social particular, entrando dentro de la definición de la Convención de 1951. Entonces, pero si esa víctima de trata no fuera elegible para el estatuto del refugiado por una razón o por otra, esta persona todavía puede calificar para la protección subsidiaria, que incluye la protección complementaria del artículo 15 y un permiso de residencia por razones humanitarias. ¿Ya? Esto por un lado. Y por otro lado, lo que hace es que todos los instrumentos que regulan tanto una problemática como otra están referenciados, completamente referenciados. ¿Sí? Es decir, están vinculados completamente. ¿Ya? Entonces, y además lo que hace es crear una institucionalidad. ¿Y qué hace? Crea dos instituciones. Crea la COM, que es la Unidad de Coordinación Nacional para la Asistencia y la Protección a Víctimas de Trata, que lo que hace es algo que todavía, por ejemplo, en el Ecuador no hemos hecho, que es referenciar las instituciones públicas con los organismos de la sociedad civil en materia de trata y refugio. Por ejemplo, aquí sí tenemos el Comité Interinstitucional en materia de trata, pero de momento es completamente gubernamental, y las organizaciones sociales por otro lado. En este caso, la COM lo que hace es aglutinarlos, ¿sí?, para trabajar conjuntamente. Y luego la otra lo que hace es crear la UDI, que la UDI es, digamos, la unidad para la unidad de refugio, que lo que hace es que si la víctima de trata decide solicitar refugio, se le registra inmediatamente, y en este caso todos los oficiales de la UDI, digamos, están capacitados en temas de trata, son quienes llevan las entrevistas de refugio y determinan ese estatus o la autorización de residencia. Por otro lado, también determinan, o de manera alternativa, pueden determinar que se solicite un permiso de residencia temporal durante un periodo de reflexión de 6 meses. Durante todo ese periodo de reflexión de 6 meses, la persona víctima de trata puede igualmente solicitar refugio, ¿ya? Por lo menos para que vaya como entendiendo las dinámicas. Entonces, como conclusiones ya, superconclusiones ya. Son 5 conclusiones. De un lado, es verdad que hay esfuerzos nacionales en materia de trata, pero tienen que concretarse. Tienen que hacerse reales, porque hay muchísimos documentos y ninguno es del que nos podemos asir para poder ir adelante, ¿sí? En segundo lugar, hay que reconocer el nexo entre el refugio y la trata, esto es algo que ya Mariana decía, y por tanto incluirlo en sus leyes, protocolos y normativa. En tercer lugar, la protección nacional en temas de trata y los procedimientos de refugio no son ni deben ser sistemas excluyentes, sino complementarios. Eso tenerlo como claro. Y fundamental establecer mecanismos de doble identificación y de referencia apropiados entre las autoridades de trata y los responsables de la protección, de otorgar o protección internacional. Y por último, también ver que existen buenas prácticas en esta materia combinada a nivel internacional. Entonces pueden servirnos como modelo para mejorar nuestro propio trabajo. Hasta ahí me quedo. Si quieren más bibliografía está aquí, entonces hasta acá. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a Alba y vamos a dar paso a Piero Chiara, que él va a abordar el tema de riesgos y situaciones de explotación para solicitantes de asilo y refugiados. Piero, tú sí tienes 15 minutos. Buenos días a todos. Entonces, mi parte, yo le he dado un título un poco diferente, se llama Riesgos y dificultades de personas en necesidad de protección internacional, víctimas de trata, para acceder al reconocimiento de la condición de refugiado. Yo quisiera hablar desde la perspectiva de un operador del derecho que trabaja con las personas refugiadas y que podrían caer en este problema y ser víctimas de trata. Y desde la experiencia de nuestra organización, del Servicio de Seguridad de Refugiados. Igual quiero empezar con resaltando, digamos, la conclusión de Brasilia, me parece muy importante, que resalta la complementariedad entre los sistemas de asilo y los sistemas de protección a víctimas de trata de personas. Mi exposición estará dirigida a resaltar las dificultades de las personas necesitadas de protección internacional, víctimas de trata, a la hora de acceder al reconocimiento de la condición de refugiado en el Ecuador. Pero primero quisiera recordar un poco cuáles son los instrumentos legales de importancia trascendental en los que encontramos la obligación del Estado ecuatoriano de proteger las víctimas refugiadas o refugiados víctimas. Entonces, en primer lugar, la Constitución de la República del Ecuador,
que en el numeral 29 del artículo 66 establece los derechos de libertad, también incluyen la prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre, el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas, el Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de personas y de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad. Es decir, que el Estado tiene una obligación positiva de investigar cuando existe sospecha de trata. La falta de una respuesta puede ser considerada como una violación de las obligaciones de derechos humanos que el Estado tiene según la Constitución de la República. Además hay los tratados internacionales, y aquí voy solo a citar los que para mí son digamos, más importantes en este caso: la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que establece la prohibición de devolución para posibles víctimas de tortura como principio de ius cogens, es decir, principio de derecho imperativo ya reconocido a nivel internacional. El Protocolo de Palermo, ni lo voy a repetir, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, que universaliza la prohibición de la trata, entendida como la nueva forma de esclavitud. Además tenemos en Ecuador el innovativo Código Orgánico Integral Penal que prevé, que sanciona en el artículo 91 este grave delito. Entonces el objetivo es más o menos en tema de protección legal mirar un poco cuáles son los obstáculos en la aplicación de la definición de refugiado a casos de trata de personas, y luego hablarles de un pequeño caso concreto que he vivido yo personalmente, he tratado personalmente. No tratado. Bueno, en cuanto al tema de la protección legal y de los obstáculos en la aplicación de la definición de refugiado en casos de trata de personas, hay que indicar que por un lado las autoridades involucradas en actividades contra la trata y por otro lado los responsables de otorgar protección internacional deben aplicar los mecanismos de referencia apropiados y efectivos para poder garantizar el pleno cumplimiento del principio de no devolución y el reconocimiento de la condición de refugiado cuando corresponda. No todas las víctimas de trata pueden acceder al reconocimiento de la condición de refugiado, sino tan solo aquellas víctimas que temen persecución u otras violaciones graves y que por lo tanto no pueden regresar a su país de origen. Estas personas requieren entonces protección específica contra la devolución prevista por la Convención del 51. Sin embargo, el marco jurídico actual responde más a los procedimientos de control de fronteras que a las necesidades de las protecciones de las personas que necesitan de protección internacional. Así que los casos de víctimas refugiadas o refugiados víctimas se diluyen con facilidad en los procesos de identificación y abordaje de cada caso individualizado. Sin citar que faltan, citando digamos los problemas prácticos, ¿no?, que hemos encontrado, sin repetir que faltan diagnósticos cualitativos o cuantitativos sobre el tema, quisiera indicar en primer lugar un tema relativo a la capacidad de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso de la Dirección de Refugio en específico, para detectar casos de víctimas de trata. Sin una adecuada identificación de perfiles, se corre el riesgo de que las autoridades nacionales traten a estas víctimas como cualquier persona migrante irregular, quien suele ser puesta bajo detención hasta, revictimizando a la persona y negando así sus necesidades de asistencia y protección. Al identificar a una víctima de trata, esta requiere ser albergada en sitios adecuados que no les pongan a nuevos riesgos de abuso, así como procedimientos para evaluar su caso de forma individualizada y ofrecer soluciones y alternativas acordes con su seguridad personal en el futuro. Entonces, lo que falta es la capacidad de los operadores para caracterizar los casos. Y por caracterizar se entiende el determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distingua de los demás. No es una citación mía, sino que estoy citando la Organización Internacional para las Migraciones y su manual para la detección del delito de trata de personas orientado a las autoridades migratorias. En estos casos, entonces, se podría establecer un mecanismo de aplicación de los perfiles, que es este mecanismo oportunamente elaborado por la OIM. Los perfiles de detección están formados por una serie de indicadores de caracterización
relacionados con la víctima y de modus operandi que están relacionados con los tratantes. Otra problemática que se ha detectado en el trabajo diario y que involucra temas de trata y de refugio es la falta de una estrategia de intervención múltiple que involucre todas las instituciones del Estado competentes para estos casos. Faltan protocolos de acción interinstitucional para abordar el fenómeno de la trata donde estén incluidas personas migrantes o personas que buscan protección internacional. La misma persona víctima de trata se podría encontrar en dos procesos simultáneos, o sea, bajo el sistema de protección a víctimas y testigos, por ser considerada como víctima de un delito, y bajo el régimen de protección internacional por ser, por ejemplo, solicitante de la condición de refugiado. Entonces, en todos estos casos es innegable, por ejemplo, la importancia de la intervención judicial en situaciones que pueden dar luego a presunciones de la actividad delictiva de red de trata de personas. Para ello es necesario que las campañas de información y programas de capacitación sobre esta situación migratoria también lleguen a instancias de los jueces, defensores y fiscales. Es necesario también intervenir para brindar un lugar seguro y protegido junto con las provisiones básicas para la vida diaria hasta que la víctima pueda resolver su situación. Es importante también la existencia de mecanismos a nivel nacional que permitan velar por la recuperación física, psicológica, social de la víctima, entonces también dándole asesoría, información legal, atención médica, hasta oportunidades de empleo, educación y formación. De hecho, la sección segunda del protocolo de Palermo obliga a los estados a adoptar ciertas medidas en relación con la protección de las víctimas de trata, las cuales pueden servir de orientación para valorar si la protección y asistencia brindada son o no adecuadas. Entonces, puede ser una referencia, ¿no? Además, la percepción casi generalizada de que las situaciones de trata aluden casi exclusivamente a procesos relacionados con la explotación sexual también dificulta mucho la detección de otras modalidades como la trata laboral, entre otras. Otro problema que se ha detectado con relación específica, en este caso, al instrumento legal para la determinación de la condición de refugiado, el decreto 1182, es la necesidad de contar con un documento de identificación. El artículo 4, de hecho, prevé que todo solicitante de refugio deberá identificarse por cualquier medio idóneo que tuviera en el momento de su solicitud. Cualquier medio, pero que sea un documento de identificación. Sin embargo, como sabemos, es habitual por las redes de tratantes confiscar los documentos de identidad de las víctimas, por lo que resulta de fundamental importancia proveer o facilitar la regularización de la documentación y no impedir el acceso al proceso de reconocimiento de la condición de refugiado por falta de la misma, de la documentación. Otra problemática se refiere al famoso filtro de fase filtro, la fase de admisibilidad, ¿no? La determinación de la condición de refugiado y en especial al establecimiento de plazos para solicitar refugio, hoy aumentados por la sentencia de la Corte Constitucional a 3 meses, y en este caso estamos hablando del derecho al debido proceso, ¿no? Como indica el ACNUR, en cuanto al marco legal, hay un impedimento claro para reconocer el estatuto de refugio a víctimas de trata por el plazo de 15 días de solicitar refugio, hoy 3 meses. Este plazo no va a ser posible de cumplir para las víctimas de trata porque es casi seguro que han sido internadas en el país con más de 15 días y diría con más de 3 meses en este caso. Otra problemática que podemos indicar rápidamente es el tema del abuso del sistema, ¿no? Por parte de las redes de tratantes que se sirven del sistema de refugio, como ya han argumentado e indicado bien las compañeras, ¿no? Por ejemplo, en caso de explotación laboral, algunas de las empresas recurren al engaño y diciendo a las personas que le van a tramitar los documentos, ¿no? Y de esta manera los llevan al país, las captan en el país de origen y las llevan al país de destino. Y esto pasa también en los casos de trata sexual, ¿no? En el Ecuador, una vez que entran las personas, las mujeres que van a ser tratadas, digamos, sexualmente, se les facilita la documentación de refugio, o se intenta que saquen la documentación de refugio para que tengan estadía regular.
Otro tema, y esto me refiero al trabajo realmente directo a la hora de argumentar los casos de trata vinculados con casos de refugio, es la dificultad en cumplir con la definición de refugiado de la Convención del 51, que no voy a repetir. Entonces, frente a un rechazo del reconocimiento de la condición de refugiado, ¿qué pasa? No, hay una falta de acceso al proceso por no cumplir con las condiciones de admisibilidad, por ejemplo. Entonces, los operadores del derecho que recurrimos tales decisiones encontramos serias dificultades a la hora de argumentar que personas en necesidad de protección internacional, víctimas de trata, cumplan con la definición de refugiado. Para que nos entendamos, cuando hay que demostrar, explicar y demostrar la definición, hay que demostrar el temor fundado, que haya un acto de persecución, que haya un agente de persecutor válido, como es definido, o sea, que sobrepase la protección estatal y que determine que el retorno sea imposible por falta de dicha protección. Y finalmente tenemos que explicar encajar, digamos, la definición de la persona en los motivos de la Convención del 51 y hoy, gracias a la sentencia de la Corte Constitucional, de la Declaración de Cartagena. Esto sí lo repito: violencia generalizada, violación masiva de los derechos humanos, otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Muy inclusivo. En la operación de fundamentar nuestras argumentaciones nos servimos en el orden de la Constitución, de los tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos y también de las llamadas fuentes de soft law, o sea, del derecho blando, como son los lineamientos, las consideraciones y las directrices de ACNUR, que consolidan las normas internacionales de derechos humanos. Bien, estos últimos carecen en muchas partes de disposiciones que vinculen los casos de refugio con casos de violencia de trata. Por ejemplo, está muy desarrollada la parte de trata relacionada con la explotación sexual, como son las directrices específicas que tiene la ACNUR sobre este tema, casi identificándolo como un grupo social determinado. Sin embargo, no se han elaborado suficientes instrumentos para, o al menos de la misma intensidad, para argumentar otras formas de explotación, como son la trata laboral o trabajo forzoso, el matrimonio forzoso, la trata de personas LGBTI con fines de explotación sexual, como grupo social determinado, en este caso, la extracción o comercialización ilegal de órganos, el reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley. La percepción casi generalizada de que las situaciones de trata aluden exclusivamente a procesos relacionados con la explotación sexual también dificulta la detección de otras modalidades. Sin embargo, es conocido que en Ecuador hay otras formas de explotación, acaba de indicarlo la compañera, y de hecho esto se ha tomado conciencia de esto en el Código Orgánico Integral Penal. Como ya decía, el artículo 91 ha elaborado una definición moderna e inclusiva, además porque elimina los medios, y esto es muy importante, de todas las formas de explotación antes mencionadas. Por ejemplo, hay casos documentados de explotación laboral en Ecuador, en maquilas, en palmicultoras, en minas ilegales. De hecho, un estudio del Departamento de Estado de los Estados Unidos del 2002 señala que migrantes y refugiados colombianos son sujetos de trabajo forzoso en las plantaciones de palmicultoras. Otro límite se refiere a la identificación de redes transnacionales de tratantes como agentes persecutores válidos, tan poderosos como para sobrepasar la protección estatal. En cuanto a este tema, resulta importante, por ejemplo, especificar que la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional, de la que sale este protocolo de Palermo, ¿no?, identifica a la red de tratantes como un grupo delictivo organizado que está compuesto por 3 o más personas, que tiene continuidad durante cierto tiempo y que actúa de manera concertada a nivel transnacional. El mismo ACNUR indica que en la mayoría de los casos sobre víctimas o víctimas potenciales de trata, los actos persecutorios emanan de personas particulares, pueden emanar de redes criminales, incluso en algunos casos por miembros de la familia o de la comunidad. Entonces hay que redimensionar un poco el concepto de agente persecutor válido, ¿no?
Otro tema se refiere al reclutamiento forzado. A pesar de que el reclutamiento forzado en grupos armados irregulares es considerado por ACNUR seguramente motivo de persecución por pertenencia a un determinado grupo social, no hay ninguna vinculación de este fenómeno con casos de trata de personas, lo que facilitaría mucho el trabajo de quienes quieren argumentar que el reclutamiento forzado es sí una forma de persecución, sobre todo frente al diluido mundo de los grupos armados que hoy en día actúan en Colombia, es decir, las BACRIM, los grupos paramilitares supuestamente desmovilizados. Por ejemplo, los urabeños, que es un grupo armado con el que trabajamos, no se consideran aquí en Ecuador como agente persecutor válido, y sabemos que sí lo son. Entonces, ahora les voy rápidamente a contar el caso práctico que he tenido muy brevemente. Se trata de una persona en necesidad de protección internacional que huye de Colombia por persecución de un grupo armado ilegal, en este caso el Frente Armado Revolucionario para Colombia, las FARC, por opinión política imputada y pertenencia a un determinado grupo social, es una persona de LGBTI, ¿no? Durante la huida cae víctima de una red de trata de personas que, bajo la promesa de llevarlo a salvo a Ecuador y de darle una oportunidad laboral en el país de acogida, lo ingresa de manera regular con tarjeta andina, retiene luego sus documentos y lo explota laboralmente en Lago Agrio durante más de 2 años. Llega a ser rescatado gracias a la intervención de ONGs y gracias a la unidad antitrata del Ministerio del Interior, y llega a solicitar refugio después de 2 años de su ingreso en Ecuador. Se presenta para solicitar refugio una carta explicativa donde se motiva el retraso en solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, fundamentándola en la explotación o el caso de trata. Sin embargo, la Dirección de Refugio no admite a trámite su solicitud en cuanto se verifica que, y aquí cito la Dirección de Refugio, que usted ingresó al territorio ecuatoriano el día X y que contabilizados hasta la fecha en que acudió a solicitar refugio han transcurrido 871 días, desestimando completamente las alegaciones acerca del caso de trata que habíamos hecho. En la carta explicativa se indicaba que la persona estaba siendo atendida por la unidad antitrata del Ministerio del Interior y que iba a ingresar o había ingresado al programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía. Sin embargo, la Dirección de Refugio no activó ningún tipo de coordinación con las autoridades mencionadas, además de denegar su solicitud de protección internacional. En conclusión, se observa que aún hace falta mucho camino por recorrer, en parte en la normatividad internacional aplicable a la protección de víctimas de trata, en lo relativo al refugio y a la aplicación del principio de no devolución. En parte también en la sensibilización y socialización del conocimiento sobre estas figuras, especialmente entre las autoridades que tienen a su cargo recibir a aquellos que llegan a las fronteras de los estados. El conocimiento de las instituciones se torna clave, así como su reacción inmediata para prestar adecuada atención a los individuos que caen en la red de trata y evitar así la criminalización y la revictimización. Muy bien. Bueno, muchas gracias a nuestros 3 panelistas de hoy, Piero, Alba y Mariana. Y antes de pasar a las preguntas, solamente he sintetizado en 3 ideas lo que ustedes han mencionado, que me ha parecido muy fundamental para la jornada de trabajo que tenemos hoy, ¿no? Uno, que hay que reconocer justamente la vinculación entre trata y tráfico de personas, creo que los 3 panelistas han coincidido en esto. Entre refugio, ¿qué dije? Sí, entre refugio y trata de personas. Y sobre todo, y no solamente entre estas 2 dinámicas, sino también junto a otras dinámicas de la movilidad humana que pueden ir apareciendo en el transcurso. Luego, la necesidad de mecanismos de protección que sean complementarios, que incluyan varias cosas. Se ha hablado de la necesidad de determinar la condición de refugiados y también la necesidad de determinar la condición de víctimas de trata, que desde una perspectiva complementaria, que hayan funcionarios y funcionarias que sean capaces de caracterizar a estas 2 dinámicas y reconocer estas condiciones de las personas para otorgar la protección necesaria. Un segundo aspecto, se habló justamente de la normativa, que justamente tiene que ser una normativa que regule estos marcos de protección, pero que de igual forma sean complementarios y que sobre todo garanticen el principio de no devolución. Y un tercer aspecto es el tema de la institucionalidad, que también nos han hablado, que se requiere
una institucionalidad que sea coordinada, tanto de la institucionalidad pública como de la sociedad civil, y que genere sobre todo estrategias, protocolos que sean coordinados para la protección de las víctimas de trata de personas y del tráfico y de refugio. Dios mío, que no me pasa, pero que puedan proteger a estas personas. Estas han sido como básicamente una breve caracterización de lo que han intervenido los tres, y ahora sí damos paso a las preguntas o intervenciones que se quiera hacer por parte de los asistentes. No sé si es que alguien tiene una pregunta. José. ¿No? Por favor. Sí, yo tengo una pregunta para Piero. Dices que hay un problema jurídico respecto a la lectura de la condición de refugiado y al reconocimiento de una víctima de trata, porque es difícil argumentar, ¿no? Cómo se demuestra de que hay un fundado temor, cómo se demuestra que hay un agente persecutor válido, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la recomendación o cómo hacemos para que la trata de personas pueda ser considerado como una de las condiciones para que se acepte como refugiado? Yo soy Manuel Varese del Ministerio del Interior. Okay. No sé si les parece si es que recogemos unas 3 preguntas y luego pasamos las otras. Si quieres yo te ayudo. ¿Alguien más? Si no, pasamos. Una pregunta. La pregunta es si se recomendaría que la definición de refugio abarcara a las víctimas de trata aquí en Ecuador, o se recomendaría otra definición o otro estatuto migratorio específicamente creado para abarcar a las víctimas de diferentes delitos. ¿Eso para alguien específico o para Mariana? Para Mariana, ok. Ahora sí, José. Una pregunta más bien que busca un poco más su comentario personal en relación al tema de cómo ven ustedes en relación al trabajo que han realizado estos años la voluntad del Estado ecuatoriano para tratar este tema. La voluntad no solamente desde la implementación de un programa o como una voluntad real para poder dar una solución profunda a la sociedad. Más una opinión que me parece muy interesante conocer desde eso. Para los tres. Ok, entonces vamos con la respuesta de estas 3 preguntas y luego vamos pasando. Sí. Sí. Bueno, gracias. Yo, o sea, más bien estaba indicando que faltan instrumentos internacionales para ayudarnos a argumentar. Es decir, que el tema no solo tiene carencias en cuanto a instrumentos legales aquí en el Ecuador, sino que realmente a nivel internacional, en cuanto solo se enfoca en algunos temas de la trata, pero no se explicitan otras formas de explotación. Cuando nosotros preparamos una apelación, ¿no? Nos basamos mucho, como indicaba, en el derecho blando, ¿no? Todos los lineamientos y las directrices, por ejemplo, de la ACNUR en este caso, que son muy útiles para argumentar nuestros casos. Lo que indicaba es que quizás se debería profundizar el estudio sobre otras formas de explotación y otras formas de trata que podrían determinar el reconocimiento también de la condición de refugiado. Esto. Hola, bueno, yo voy a hacer también un breve comentario a tu pregunta sobre los agentes de persecución, y esto es que es importante recordar que desde el derecho internacional no existe este concepto de agente de persecución válido o inválido. Sí se habla de agente de persecución estatal o no estatal, y esto está directamente vinculado al concepto de existe o no, digamos, si el agente de persecución no es el Estado, ¿cuál es la capacidad de ese Estado de brindar protección? Pero no existe un concepto de validez o invalidez del agente de persecución, y de hecho en muchas jurisdicciones y de recomendaciones de la ACNUR se reconoce incluso personas como refugiadas si han sido víctimas de violencia doméstica, por ejemplo, o en donde el agente persecutor es el marido, solo que son en estados o en países donde los mecanismos de protección para víctimas de violencia intrafamiliar no existen o son incapaces, o no solamente no existen o son incapaces de brindar esa protección, sino que para el perfil particular de la persona con la que yo estoy lidiando, el caso que estoy analizando, esa persona, de su perspectiva, no tiene la capacidad de acceder a esos mecanismos por desconocimiento. Y no se puede forzar a la persona, no, usted tendría que haber hecho todo esto porque sabemos que está en la legislación.
también es cuando hablamos de protección estatal, como digo, no solamente, y eso es lo que mencionaste, no solamente que existe un marco normativo o que existe una institución que dice que protege a la persona. Yo puedo poner un ejemplo de mi país, en Argentina. Se hicieron en su momento muchas comisarías contra la mujer, pero tomó mucho tiempo para que esas no contra la mujer, para la mujer. Sí. Digamos, tomó mucho tiempo que esas comisarías efectivamente reciban denuncias y otorgan una protección. Digamos, son procesos, no se hace de un día para el otro. Entonces, sí es cierto, como decía Piero, que dentro de la doctrina desarrollada por la Dirección de Refugio tienen todo un desarrollo argumentativo de validez o invalidez del agente de persecución, si escapa o no a la protección estatal, pero desde el punto de vista del derecho internacional no necesariamente es un problema. Como digo, desde un particular puede ser un agente persecutor donde no hay protección estatal, lo mismo sobre todo si estamos hablando del crimen organizado, ¿no? En donde las capacidades efectivas de dañar o de causar daño a las personas son muchísimo mayores. Eso por un lado. Por otro lado, a la pregunta de Carmen, si es necesario tal vez hacer un estatuto migratorio particular a las víctimas de trata, etcétera. Como digo, yo creo que sí es necesario pensar, y no solamente las víctimas de trata, hay muchas situaciones que no caen, migratorias, que no caen necesariamente dentro de las categorías definidas que tenemos, y nuevamente voy a hablar desde la Argentina, que es el lugar donde yo más conozco. La Argentina tiene un concepto como de residencia precaria o residencia humanitaria, por ejemplo, que son residencias que se otorgan a las personas cuando sus procesos están todavía siendo analizados, digamos, ya sea si va a ser un refugiado, ya sea si eventualmente si está en un proceso judicial en donde se está investigando una red de trata. Entonces, esa persona, mientras se queda en el país, mientras está participando del proceso y mientras no se encuentra una solución, tiene derecho a tener algún tipo de residencia legal. Como digo, no necesariamente es una residencia dentro de las categorías que están contempladas hoy, pero sí tal vez es pensar, digamos, qué tipo de residencia legal podría dar el Estado para las personas cuyas situaciones o particularidades, digamos, especiales también necesitan una residencia legal. Y por último, la pregunta sobre la voluntad del Estado ecuatoriano. Digamos, yo hace un año, un poco más que estoy aquí, hemos vivido, por lo menos desde el punto de vista del ACNUR, con el Viceministerio de Movilidad Humana, un proceso en donde hemos visto que ellos mismos están en un proceso de adaptación y reconfiguración de sus propias estructuras. Hemos visto también que sí es cierto, como decía Piero, muchos funcionarios de la Dirección de Refugio carecen de la capacitación necesaria para hacer el trabajo que hacen desde las mismas entrevistas, pero también han tenido tantos cambios institucionales que yo a veces creo que no es tanto la falta de voluntad, sino que el proceso de articulación hasta que efectivamente eso esté funcionando como corresponde, que hay posibilidad de que otras cosas avancen. Yo creo que por las declaraciones públicas que ha hecho el gobierno, digamos, no es que haya una falta de voluntad, lo que falta es la articulación de esas instituciones que se están generando y muchas son nuevas. Yo voy a empezar por la pregunta de José, porque para mí me responde a la pregunta de ustedes, de Manuel y de Carmen. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, o sea, voluntad del Estado ecuatoriano, es que depende para qué. O sea, sí es verdad que hay una voluntad de querer hacer cosas, pero hay un problema de origen, no hay investigación, no hay diagnósticos. O sea, los diagnósticos que hay, las organizaciones internacionales son las que están poniendo el dinero para poder ejecutarlas. Y en cuanto rasgan un poquito sobre la superficie, de repente salen un montón de problemas, un montón de dinámicas de movilidad humana combinadas, de las que no hay respuesta, para las que no hay respuesta. O porque son nuevas o porque no se han estudiado antes, o porque no hay un mapeo real de cuáles son las dinámicas de movilidad humana en cada ciudad, en cada cantón, en cada provincia. Entonces, precisamente porque eso no lo hay, aunque haya voluntad política, si tú no conoces lo que te está pasando dentro de tu ciudad, no vas a poder dar respuesta, por mucha voluntad política que exista. Entonces, precisamente porque no hay esa realidad ni hay ese conocimiento sobre las distintas dinámicas de movilidad humana, lo que encontramos es que, obviamente, o sea, es posible un estatuto migratorio o cómo podemos argumentar jurídicamente para que desde la trata y desde el refugio puedan ser dinámicas que se combinen. Todo esto, o sea, sí, es verdad, tenemos un proyecto de movilidad humana que está en construcción y que se quiere trabajar sobre él. Pero es verdad que ese proyecto se puede utilizar como un mecanismo de,
o sea, una herramienta con la que trabajar algunas dinámicas que ya están siendo identificadas, como es la trata o es el refugio. En el caso de Noruega, por ejemplo, que les comentaba, ellos plantearon que las víctimas de trata son un grupo específico que entra dentro de la definición de la Convención de Ginebra. Entonces, en ese sentido, ahí hace esa referencia y permite que, digamos, se filtre a los funcionarios de cualquier jerarquía institucional para que puedan existir esos mecanismos de referencia y contrarreferencia. Pero eso es una posibilidad. O sea, la idea es estudiar qué es lo que está pasando dentro de todas las dinámicas de movilidad humana y en base a eso crear los mecanismos y las respuestas institucionales que tengan sentido para dar respuesta a las necesidades de la población y de la gente y sus experiencias. Okay. Demos paso a 3 preguntas más si es que existen y luego sus respuestas y cerramos este panel. No sé si es que alguien más tiene preguntas. Argentina, por favor. Bueno, para las 3 la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que en Ecuador, habiendo tantas personas en necesidad de protección internacional y a su vez tantos refugiados, por qué creen que hay tan pocos casos identificados de trata de personas, no trata de refugiados? ¿Por qué creen? ¿Dónde está ese cuello de botella? ¿Qué es lo que está pasando? ¿La pregunta es para los 3? Sí, ¿por qué no nos enteramos de esos casos? Ya. ¿Otra pregunta tal vez? Si no, sería esta. Bien, entonces respondamos esta pregunta y cerramos el panel. Perfecto. Chicos, lúzcanse. Rápido, por lo mismo que se ha dicho hasta ahora, por la falta de coordinación entre las instituciones en este caso, creo. También un poco repitiendo lo que veníamos hablando antes, no es solamente la falta de coordinación, y eso es algo que hablábamos ayer con Manuel, hay que hacer campañas y capacitaciones para que los funcionarios puedan tener los elementos para identificar, bueno, esto es una víctima de trata, no solamente una persona más. Digamos, ¿cuáles son esas particularidades que yo tengo que poder identificar en los casos para darme cuenta de cómo identificarlos? Y además, y eso es una de las problemáticas que yo he visto de las capacitaciones que dimos a la personal de control migratorio, muchas veces tienen el indicio o la sospecha de que hay algo que está mal o que ven que puede ser una víctima de trata, pero no tienen la respuesta inmediata, todavía no está articulada, digamos, a quién pueden ellos llamar por teléfono, a quién referir, y si le dicen a la policía, muchas veces tienen miedo de esto es muy complicado, son menores no acompañados y yo qué voy a hacer. Es darle a los funcionarios todas las herramientas, cada número de teléfono y la fortaleza de con qué responder a esos casos cuando ven o sospechan de que algo puede ser así. Bueno, yo creo que hay varios niveles. En primer lugar está un nivel institucional, que es esa falta de coordinación, pero también una falta de capacidades técnicas. Muchas veces la identificación por parte de digamos, las personas que se dedican al refugio no es tan, no es tan fuerte en temas de trata, entonces no se consigue identificar de una manera clara. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto que desde las víctimas de trata hay unas problemáticas muy grandes. Primero porque pueden entender que son refugiadas, pero a lo mejor no se identifican como víctimas de trata, que era algo que ya comentaba Valentina al principio. Entonces no se identifican. Y aun cuando se identifican hay un problema, porque tampoco quieren denunciar soy víctima de trata. Y eso también lo establecía el propio diagnóstico de Ibarra de la OIM, ¿verdad? Establecía que hay una falta de denuncias por 4 razones. Primero, por esa falta de autoidentificación. Segundo, porque hay un temor muy fuerte en las represalias, porque muchas mujeres víctimas de trata, si denuncian, muchas veces por filtraciones o por X o Y razón, al final el tratante se acaba enterando. Y obviamente hay unas represalias, no solamente para ella, sino para su familia, ¿ya? En tercer lugar, porque hay una sensación de impunidad, porque en muchos casos que son denunciados, al final la víctima es quien tiene que perseguir el proceso, o si lo abandona, el proceso queda en nada, con lo cual hay una sensación de impunidad. Y también hay una cierta sensación de corrupción también, y esto está definido también por varios estudios, entonces no se atreven a denunciar algunas cosas, ¿no? Entonces, a nosotros, como desde la Fundación Esperanza, muchas veces nos cuesta mucho esa identificación, porque ellas mismas no se identifican o no quieren identificarse. Entonces,
Si ya de por sí cuesta mucho una identificación de trata, la mixta complica mucho más, ¿no? Estas son algunas de las razones, obviamente habría que hacer un estudio al respecto, pero un poco lo que puedo ahora pensar. ¿Sí? Okay. Bueno, primero agradecerles a ustedes, agradecerles también a los asistentes, creo que han dejado sentadas unas buenas bases para el trabajo que vamos a hacer ahora en las mesas. Y bueno, dado que estoy recibiendo presiones de altos funcionarios que quieren salir del refrigerio en este momento a mi celular, entonces cerramos por lo pronto el panel y nos encontramos en el siguiente orden de refrigerio. Muchas gracias.